Señoras y señores, en nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, les damos una muy cálida bienvenida a este almuerzo de trabajo. Como es habitual, queremos destacar especialmente la presencia de aquellas empresas que han reservado mesas para sus ejecutivos y clientes. ANCAP, ACU, ADAU, IGB, ALFA, ANDA, ANETRA, ANTEL, BSE, Banco de Seguros del Estado, BROU, SINUR, Círculo Católico, CODERE, Congreso de Intendentes, COPSA, CUTSA, DUCSA, Equifax, EFICE, Emilio Díaz Álvarez, Exante, Gobierno de Canelones, Grupo SACEM, Grupo CINE, ITC, Accesa, La Patriada Frente Amplio, L. Petroboni, Megalabs, Mirin, Molinsur, Nuevo Manantial, OCE, Pedro Auchalja, PwC, Stiller, UDE, UTE. Presenta este almuerzo Banco República. Auspician ANCAP, Automóvil Club del Uruguay, Antel, Blue Cross and Blue Shield, SINUR, Chivas, CODERE, Maroñas, Hipódromo de las Piedras, Sofitel Montevideo, Deicas, Fondecab, Isbel, La Bonora y Asociados, Megalabs, Mirin, Netgate, Santa Rosa para Renault, Secom, Securitas, Stiller, Güemes, Universidad de la Empresa, UTE. Vemos el video. Todos los emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse, una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Vemos el video de Stiller. Adhieren Banco de Seguros, Copa Airlines, CUTSA, Dedicado, Disco, Frigorífico Pando, Joyería Cantegril, La Constancia, Memory, Nidea, Publinter, Secom. Apoyan Avícola del Oeste, Conaprole, Expand, Galante y Martins, Live Cinemas, Radisson, SEM. Hoy tenemos un sorteo nuevamente, un gran sorteo de B-Balance, especialista en entrenamiento de bioestimulación con tecnología alemana, que obsequia un pase de 4 sesiones de electrofitness, 4 horas de actividad física en 20 minutos. Tu bienestar está en tus manos. Bueno, y por aquí ya me ayudaron para sacar Leticia Viva, directora de CREAR. Felicitaciones. Te has ganado entonces esta posibilidad de ir a B-Balance. Al finalizar el almuerzo se te entregarán el voucher. Es un gran honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay recibir como orador invitado al profesor Yamandú Orsi. Acompañan al presidente de ADM, doctor Jorge Auchalja, y al disertante en la mesa de cabecera, candidata a la vicepresidencia de la República por el Frente Amplio, ingeniera Carolina Cose, senador nacional Alejandro Sánchez, economista Gabriel Odone, vicepresidente de ADM, contador Roberto Brezzo, secretario general de ADM, señor Enrique Giner,
Acompañan en las mesas principales senadores nacionales: Mario Vergara, Eduardo Brenta, Daniel Caggiani, Silvia Nane, José Núñez, Lilian Quechichán, José Carlos Maía, Sebastián Sabini, Sandra Lasso. Representantes nacionales: Cristina Lustenberg, Claudia Hugo. Embajador de Argentina: Martín García Moritán. Embajador de Chile: Patricio Morales. Embajador de Corea: Won-il No. Embajador del Reino Unido: Malcolm Green. Embajador de Brasil: Marcos Raposo López. Embajadora de Canadá: Carmen Sorgen. Embajadora de Israel: Michal Herskovich. Presidente del Frente Amplio: Fernando Pereira. Intendente de Canelones: Marcelo Metediera. Representante del Banco Mundial: Valeria Di Fiore. Vicepresidente de UTE: Pablo Ferreri. Presidente de OCE: Dr. Raúl Montero. Presidente del Correo: Ivo González. Presidente de la Cámara de la Construcción: Ingeniero Alejandro Ruibal. Presidente de la Cámara de Confederación de Cámaras Empresariales: Ingeniero Diego O'Neill. Presidente de la Cámara de Industrias: Fernando Pache. Presidente de COPSA: Juan Scaglione. Presidente de CUTSA: Juan Salgado. Presidente de la Liga de la Construcción: Ingeniero Manuel Ríos. Presidente del Automóvil Club: Jorge Tomasi. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos, y aquellos que quieran formular alguna pregunta o comentario es, como siempre, a través del 098-788-999. La van a recibir nuestros colegas Laura Rodríguez y Miguel Nogueira. Muchísimas gracias a ustedes. Recordamos que los principales conceptos de este almuerzo van a ser transmitidos por Inteligencia Empresarial, por Alfa FM 96.3 y Asuntos Públicos. Agradecemos mantener los celulares en silencio y ahora hacemos una breve pausa para que ustedes puedan disfrutar del primer plato, y enseguida vamos a tener la disertación de nuestro orador invitado, Yamandu Orsi. Que disfruten. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al doctor Jorge Auchalja, presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Buenas tardes. En primer término, agradecer y saludar a todos aquellos amigos que tuvimos un contacto durante tantos años y hoy nos reencontramos en este evento. Así que a todos ustedes el abrazo fuerte y el reconocimiento por el afecto que tenemos. Eso es lo primero. Lo segundo, si me permiten, señor candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, profesor Yamandu Orsi. Señora exintendente de la República y candidato a la vicepresidencia de la República por el Frente Amplio, ingeniero Carolina Cose. Senador de la República, señor Alejandro Sánchez. Economista, Gabriel O'Donnell. Señor vicepresidente de ADM y rector de la Universidad de la Empresa, contador Roberto Bresso. Señor secretario general de ADM y tesorero de la Universidad de la Empresa, señor Enrique Giner. Quiero saludar también a quienes no están sentados con nosotros, que son miembros de nuestro Consejo Directivo, al señor tesorero Nilo Peile, que está con nosotros. Quiero saludar al vicepresidente segundo, magíster Gustavo Auchalja, y quiero saludar a nuestro director económico, que es el contador Víctor Ricardi, que también está con nosotros. Todos nosotros más, todos los socios que nos acompañan, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Autoridades nacionales todas que están hoy aquí, señores embajadores y representantes de países amigos, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales, decanos, docentes y estudiantes de la Universidad de la Empresa, señores de los medios de comunicación, queridos consocios, señoras y señores.
Yo creo que han pasado más de 12 eventos que recibimos primero a los precandidatos y hoy a los candidatos a la presidencia de la República. Es para todos nosotros, sin exclusión, el momento más importante en la historia democrática de nuestro país, cuando tenemos el derecho y la libertad de elegir a quienes queramos para que lleven adelante nuestro país. Este acto que nosotros lo tomamos como que es de todos los días, no le damos la importancia que realmente tiene. Vamos a elegir a quienes nos representen de aquí a 5 años y vamos a participar junto a esas autoridades con la marcha de nuestro país. No es un tema menor, es un tema mayor y justo lo hablábamos con el candidato Yamandú Orsi, que con este evento estamos llevando a cabo 2 plebiscitos. Uno que tiene que ver con las pasividades y otro que tiene que ver con la Guardia de Seguridad para poder ingresar en los domicilios a la noche. Yo creo que la elección per se es más importante que 2 plebiscitos. Yo creo que todos tenemos que estar enterados de quiénes vamos a elegir para que nos representen. Y yo creo que un evento de esta magnitud nos permite recibir a uno de los candidatos y sus acompañantes para escuchar exactamente cuál es la propuesta. Y nosotros, dentro de exactamente de 19 días, vamos a ir a votar y a elegir a esas personas que nos van a dirigir nuestro país. Nuestro país. Y no nos olvidemos que quienes estamos acá somos todos uruguayos. No somos de banderas que nos dividan. Todos pertenecemos al mismo país. Todos nos conocemos. Todos sabemos quiénes somos, qué es lo que hacemos y a dónde vamos. Por eso quiero destacar la presencia de la ex vicepresidenta de la República, la señora Lucía Topolansky, que vino acá con nosotros. Así que yo te saludo, Lucía. Porque decíamos que saludes a Pepe de nuestra parte y que se mejore pronto. Yo lo que diría ahora es invitar a nuestro conferencista invitado, candidato a la presidencia de la República, el presidente, el profesor Yamandú Orsi, para dirigirse a ustedes. Le pido por favor se adelanten unos pasos, muchas gracias, así muestran la obra que recibe Yamandú Orsi. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo le va? Bueno, ahí tengo un cronómetro. Muchísimas gracias por estar todas y todos. Es un gusto estar acá nuevamente. Recordamos de nuestras primeras visitas en calidad de secretario general y de intendente de Canelones. Es un placer. El agradecimiento a ADM y el agradecimiento a cada uno de los que aquí están sentados. El agradecimiento al equipo que me acompaña, Carolina, Alejandro, Gabriel. El agradecimiento a los embajadores, embajadora, muchas gracias. A los compañeros de mi fuerza política, gracias por estar siempre. Compañeros del equipo de gobierno de Canelones.
y muchos y muchas con quienes ya hemos compartido en algún otro ámbito charlas de este tipo, más precisamente en algunas de las cámaras empresariales. Es un placer poder transmitir lo que uno piensa y lo que tenemos imaginando y creando y construyendo a través de los programas y de los equipos cuando se habla del futuro de un país como el nuestro. Una campaña electoral, básicamente la esencia está en comparar propuestas, comparar elencos, comparar trayectorias. Por lo tanto, las diferencias suelen cobrar otra fuerza, otra luz, y las coincidencias a veces quedan a un segundo plano o en un segundo plano. En una campaña electoral en este mes, la tensión o la tentación a tirar, como decimos normalmente, de la piola y generar enfrentamientos, roces, descalificaciones, adjetivación, está ahí y es un riesgo. Yo me niego y rechazo esa forma de conducirnos y transitaré estos días que quedan, como lo he hecho en mi historia personal, en las campañas de la Intendencia de Canelones, en la gestión de Canelones. Gracias, Marcos, por estar. Gracias. Transitaremos por el terreno de la propuesta, de la mano tendida, del acuerdo y, por supuesto, de marcar puntos de vista distintos, pero sin que eso implique volar ningún puente, sin que eso implique, no hablo de grietas, pero generar divisiones que después se hacen muy difícil de volver atrás. Considero que la discusión política o el debate electoral, al debate electoral están faltando algunas cosas. Yo hoy me voy a detener en una muy particular y que creo que le hace falta siempre cuando alguien elabora propuestas de cara al futuro cercano. Uno de los debates que está faltando, que considero que es escaso, es el análisis del contexto mundial y global y el contexto regional en el que nos movemos. Nuestro programa, nuestras 48 medidas que presentamos en Colonia, se dan en un marco particular, en un marco mundial y regional determinado. Y quiero referirme a un concepto del inigualable Enrique Iglesias, cuando nos plantea, no estamos en una época de cambio, sino que nos dice que estamos en un cambio de época, donde la arquitectura geopolítica surgida de la posguerra está en crisis. Nuestro peso específico como país no nace de nuestra fuerza económica, por supuesto, en el mundo, y tampoco por nuestro tamaño, sino que es por nuestra conducta y por nuestro prestigio a nivel mundial. Además, si pensamos bien, en vísperas de nuestro bicentenario, hay que admitir que quizá nuestra Cancillería o nuestras relaciones exteriores nacieron antes que el Estado, porque fuimos fruto de un proceso internacional de debate y de luchas que generaron la existencia de un Estado nuevo. Podríamos decir que las relaciones exteriores en Uruguay nacieron antes que el Estado y, por supuesto, antes que la nación. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Cómo lo consideramos? ¿O cuáles son las características? Alguien me decía por allá por el norte que es un mundo que es volátil, incierto, complejo, ambiguo, frágil, ansioso, no lineal, impredecible y rápido. Por lo tanto, nuestras respuestas ante un mundo tan desafiante tienen que ir en un sentido similar, o por lo menos tener en cuenta estas características. Es un mundo bipolar. Yo me formé y me eduqué en aquel mundo bipolar, aunque ya
por supuesto, en los finales de lo que era la Guerra Fría. Y estabas de un lado, estabas del otro y aparecía una tercera posición, los no alineados. Es un mundo multipolar. Alguien dice que el concepto, lo más correcto sería hablar de que es un mundo pluricéntrico. Pero desde hace años, unos pocos años, estamos discutiendo la vigencia del Estado-Nación, estamos analizando los regionalismos y su vigencia y, por supuesto, estamos viendo crecer o estamos viendo aparecer nuevamente formas de nacionalismos que nos sorprenden. Y a su vez, en un mundo con estas características, aparecen respuestas cada vez más preocupantes y frecuentes. El mesianismo, los populismos, los fanatismos religiosos y el ultranacionalismo. Reconozco y admito que por nuestra formación y por nuestra edad y por nuestras desviaciones quizá desde el punto de vista conceptual, que cometemos frecuentes errores. Uno de ellos es interpretar el mundo en el que vivimos con herramientas bastante pasadas de moda. Hoy analizamos, ¿dónde están los centros de poder mundial o dónde se resuelven las cosas o cuál es el poder? Y nadie escapa o nadie desconoce una competencia feroz, fuerte, entre Estados Unidos y China, fundamentalmente en el plano comercial y económico. Por supuesto, a mí me preocupa el protagonismo descendiente de Europa en el concierto mundial. Hay una fuerte presencia de países emergentes, por supuesto, en otras zonas del planeta, como en Oriente Medio, Arabia Saudita, por supuesto Israel. Y también hay otra realidad a la que no podemos escapar, o por lo menos tenemos que analizarla, que es la aparición de los BRICS. Con el peso que tiene y con la cantidad de aspirantes a ingreso que apareció hace poco tiempo. En ese mundo estamos. No hay que desconocerlo y yo creo que también debe ser parte de la discusión en un proyecto también de país. ¿Cómo nos pega todo esto? ¿Estamos obligados o nos sentimos a veces obligados a tomar partido? En un mundo tan complejo, nos movemos y nos seguimos moviendo con cautela, nos relacionamos con todos los actores. ¿Desde dónde? Y todo este marco complejo de relaciones y de poder mundial tiene un telón de fondo caracterizado por problemas muy reales, muy claros. Por supuesto, el cambio climático, las migraciones, que antes para nosotros en América del Sur era un problema de Europa o de América del Norte. Hoy es un problema global. Y aquí también por el sur somos protagonistas de algo que no tiene signo, pero que existe y que es muy fuerte. La lucha y la búsqueda de nuevas fuentes de energía, porque a la vez que Uruguay avanza y avanzó en las energías limpias, y a la vez que aparecen desafíos nuevos, como por ejemplo las tecnologías de la información, los datos y las posibilidades que eso nos ofrece, también sabemos que este mundo de la inteligencia artificial va a precisar mucha más energía. Y eso es un tema que está ahí rondando y no lo podemos despreciar. La desigualdad entre países crece a la vez que, a la interna, en la sociedad, también creció y crece. La inseguridad alimentaria también es parte de ese telón de fondo y, por supuesto, el crimen organizado y el narcotráfico a escala mundial. También, como parte de ese telón de fondo preocupante, el debilitamiento de organismos multilaterales, el descreimiento en la globalización,
Las regionalizaciones cuestionadas, yo cuando era docente ponía como ejemplo y hablaba del Tratado de Roma y miraba a mi Mercosur y decía, ven, así se hace. Todo está en cuestión. La Unión Europea tiene sus dolores y, por supuesto, todos los acuerdos y regionalismos también se ponen en duda. El propio Mercosur no escapa a ello. A su vez, también como telón de fondo, hemos visto cómo hemos asistido a nuevas exigencias para las economías domésticas. ESG, si mal no recuerdo en inglés, que tiene que ver con las empresas que actúan en el mundo tienen que cumplir un compromiso ambiental, un compromiso social y también de gobernanza, o sea, un compromiso ético y de transparencia. Eso se nos plantea, se nos exige y está bien. Pero además, dentro de este telón de fondo y de las exigencias, el impuesto mínimo global o ese tributo mínimo que están planteando, que incluso hasta pensábamos que no iba a salir o que no iba a pasar, empezó a pasar y que nos obliga a pararnos en forma distinta, porque eso se viene y se viene. En este marco, en este mundo, Uruguay tiene ofrecimientos, tiene caminos. Un país exportador de bienes primarios como el nuestro, se le ofrece a esta zona del planeta también una propuesta que viene de muy lejos, que es la Franja y la Ruta, propuesta por el gobierno chino. Tenemos ahí en las puertas la posibilidad, y ojalá sea posible, un acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Se verá en pocos días cuánto podemos avanzar. También se nos ha planteado un mejor otro nivel de alianzas y acuerdos con el Pacífico. Está bien. A su vez, a no desconocer lo que es el mundo de la geopolítica y aquella solidaridad hemisférica, existe y la tenemos que ver, hay que verla. Y ahí los Estados Unidos actúan y como no puede ser de otra manera en este territorio, en esta zona del planeta. A su vez se ofrecen acuerdos novedosos con otros países. Sé que el ministro de Ganadería anduvo por el sudeste asiático. En fin, los caminos son múltiples. Considero que no debemos encerrarnos en una sola opción, que debemos analizar y adaptarnos a la volatilidad que el mundo hoy nos presenta. Siempre desde nuestra profunda, clara y firme vocación democrática y opuesta y rechazando fuertemente toda opción de violencia y de terrorismo, esté donde esté. En este marco, en este mundo, tenemos tareas urgentes y que esas tareas aparecen en nuestros programas. Nosotros considero que la clave en Uruguay ha sido y tiene que seguir siendo crecer, avanzar, y a la vez que se avanza y se crece desde el punto de vista material, fortalecer las estrategias de cohesión social que nos han caracterizado a lo largo de nuestra historia. Este doble ritmo y esta doble tarea que tiene que ir en consonancia nos interpela una y otra vez y con notas preocupantes. Por ejemplo, los temas de infancia y adolescencia, que en todo el espectro político se reconocen como centrales. Problemas en nuestra productividad y, como no podía ser tampoco en esta charla faltar, los temas de
narcotráfico, crimen organizado y la delincuencia, y la violencia que acompaña todo eso. Son 3 notas que decidimos considerar como centrales, dada la realidad que vivimos hoy como país y los desafíos que tenemos para adelante. A ver, vinculando estos desafíos de carácter nacional con el mundo y con nuestros roles, hay que tener claro que ninguna transformación es posible sin más inversión y sin más exportación. La inversión extranjera directa y la inversión local son centrales. El volumen y la calidad de nuestras exportaciones son un objetivo. Y la búsqueda de más destinos para nuestras exportaciones también son un mandato. Hemos planteado en el programa o en las prioridades medidas inmediatas o fáciles de identificar. Por ejemplo, el fortalecimiento del Uruguay 21 y la incorporación del sector privado a ámbitos de coordinación y conducción. El fortalecimiento de las MIPYMES, actor protagónico de la economía nacional en un porcentaje altísimo. El fortalecimiento de la ciencia, la tecnología, la innovación y la coordinación y cooperación entre ese mundo y el mundo productivo como tarea ineludible e inmediata. Por otro lado, utilizar las herramientas que ya existen, usarlas y potenciarlas, como la Ley de Inversiones, la COMAP, y analizar de verdad, con profundidad, el impuesto mínimo mundial y cuánto nos desafía, dado que quizá algunos de los estímulos o de los incentivos que Uruguay ha concretado a lo largo de su historia, quizá se vean hackeados por esta otra realidad de carácter mundial. Nos hemos planteado también, dado el avance de la producción y de los servicios en nuestro país, un plan nacional de infraestructura, también un plan nacional de agua, parece una obviedad, y un plan nacional de riego. Esa realidad que aparecía como en los libros o en algunos apuntes, quedó al descubierto cuando el cambio climático nos puso en un desafío tremendo. Y ahí aparecen otras realidades también y otros vínculos. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si Uruguay no hubiese transformado su matriz energética en un momento donde la escasez de agua generaba riesgos también en la generación de energía? Nos planteamos además de esto, cuando digo un plan de riego, hay una ley de riego, no hay reglamentación, nosotros no pudimos hacerla cuando tuvimos el gobierno, este gobierno tampoco. Evidentemente hay que avanzar y si hay que retocar, bienvenidas sean las propuestas, pero no podemos dejar pasar un año más. La realidad nos demostró que es un mundo u otro. La formación de nuestros trabajadores, por supuesto, en un mundo del trabajo tan desafiante, redimensionar, repotenciar el ENEFOP y, por supuesto, acompañar este crecimiento con un nuevo pacto educativo, con un pacto educativo de verdad, donde nos pongamos de acuerdo en 3 o 4 cosas. No me planteo la gran reforma educativa, simplemente en qué 4 o 5 cosas el país y los educadores están de acuerdo para avanzar en ese sentido. Y por supuesto, para una economía que tiene que crecer, para una sociedad que tiene que beneficiarse de las mieles de ese crecimiento, Uruguay tiene que abrirse al mundo, por supuesto, no tenemos otra chance como país pequeño. Por supuesto, fortalecer el tránsito, el avance que se tuvo con China, que la empezaron otros gobiernos, la siguió este y tenemos que continuar. Por supuesto, repensar, fortalecer y hacer más viable y potente nuestro Mercosur. Por supuesto, avanzar en el Pacífico. Aprovechar algunos acuerdos, algunos tratados que tenemos, por ejemplo, con México, en épocas donde los TLC ya no están de moda. Tenemos un buen acuerdo con México, hay que ponerle mucho más contenido. Avanzar también en los vínculos con otros países como los Estados Unidos, quienes nos compran
por ejemplo, el software y que el tráfico comercial ha venido creciendo, es buena cosa, más en esos rubros. La Unión Europea, por supuesto, el Reino Unido, con los desafíos que tiene, desde la desvinculación de la Unión Europea, con la India, con Israel, con el resto de los países del Golfo. Pero lo primero, y los vínculos más estrechos o más fuertes, sin duda, tiene que ser con nuestros vecinos. Debemos aprovechar nuestro histórico rol en la región y en el mundo, pero fundamentalmente en este rinconcito. A diferencia de ese concepto del péndulo, lo más importante es ser el Uruguay, seguir siendo puente de integración. Y me recordaba un compañero que la primera vez que se unieron, que se juntaron cancilleres de este Río de la Plata, fue a instancia de Enrique Iglesias allá en los 80. Parece mentira que después de tantos años del Tratado de Roma, aquí, recién en los 80, se pudieron unir y juntar los cancilleres para diseñar políticas conjuntas. Un país que tiene que crecer, un país que tiene que avanzar. Por supuesto, hay temas de seguridad que podemos ahondar más en las preguntas, y que tiene que relacionarse con el mundo con puertas abiertas y con mucho oxígeno. Pero no podemos eludir en este momento, en este tiempo, en esta fecha, lo más dramático que hoy está sufriendo el mundo, y que es una obviedad, pero son las guerras de las que estamos siendo testigos horrorizados. Enfrentamientos desgarradores, dramáticos, terribles. Por supuesto que podemos analizar, condenar, justificar, pero somos conscientes, y es nuestra tradición en el concierto mundial como país de paz, que la guerra no termina solucionando las cosas. Por supuesto que cuando digo esto también me refiero fundamentalmente a los actos terroristas. Pero para nosotros, para nuestra vocación nacional, la única solución para estos problemas es la paz, ya que el hambre, la pobreza, la contaminación, las catástrofes, cuando hay climas de guerra, incluso en el corazón de Europa, algo impensable, son lo que predomina. O sea que nuestro saludo a los países que están en tan doloroso problema, y ojalá podamos decir pronto, esto por suerte se terminó. Condenamos siempre el terrorismo, condenamos siempre la guerra como elemento para solucionar los conflictos, donde sea que ocurran. Y es importante reconocer que de los continentes de este mundo tan complejo, América Latina, que tiene desencuentros políticos, que tiene el avance del narcotráfico y la violencia, que tiene inestabilidad política, hoy América toda es un continente donde entre los países, entre los estados no tienen guerra. Parece un dato menor, pero es importante. Y en ese concierto regional, en este continente de 30 y pico de países, el Mercosur, hay que reconocer, no está bien. No ha dado los resultados que nos imaginamos en algún momento. Es un piso del que hay que partir, pero que sabemos bien que no es suficiente. Somos conscientes de que desde el Mercosur e integrados con las vicisitudes que tiene, debemos avanzar en acuerdos estratégicos e incluso avanzar en nuestra América Latina. Ahí hay herramientas que están disponibles, hay que ver. Por ejemplo, la CELAC, que es un órgano donde los países de América Latina se sientan a la mesa. A nivel interno, sobre estos temas, es necesario y posible un nivel de acuerdo sobre política internacional. Los hechos históricos, nuestra propia historia lo demuestra. Dije hoy que cometemos a veces errores cuando queremos medir, pero también cometemos errores cuando queremos analizarnos o cuando nos presentamos.
El peor de los errores, o uno de los peores errores, es la autocomplacencia. Por supuesto que tenemos muchas virtudes y hemos andado bien. También tenemos nuestras cosas y nuestros defectos. Por supuesto que buscar mercados, abrirnos, está muy bien. Pero por nuestro tamaño y por nuestra ubicación, no podemos reducir la política exterior solo a lo comercial. Es un trasfondo mucho más intenso. El Uruguay puede ser y debería fortalecer su rol de legitimador de diálogos e integración en la región. Por otra parte, yo soy consciente, lo entendí, del peso que tiene la diplomacia presidencial y tendré el compromiso de llegar a la presidencia, de estar inmerso en la política exterior de nuestro país. Como presidente de la República, tendré una especial atención a la construcción de las confianzas más allá del signo ideológico de los gobiernos. Los intereses de la República están más allá de la coyuntura. Los intereses de nuestro pueblo, los intereses de nuestro Estado, están bastante más allá de lo que en una orilla o en otra orilla de cada uno de nuestros países lidere o gestione desde el punto de vista conceptual, filosófico e ideológico. Sé que muchos de los que están acá deben tener dudas e interrogantes sobre cuestiones más programáticas. He tenido la oportunidad en varios ámbitos, y aquí está la parte central de nuestro equipo. Y por supuesto que en el ámbito de las preguntas, de las interrogantes, responderemos cuando de eso se trate. Pero como quiero ser presidente de este barco de 3,5 millones de tripulantes, debo tener claro el rumbo y agarrar fuerte el timón en estas aguas tan embravecidas. Muchas gracias. Buenas tardes. Le pedimos, profesor, que se quede por ahí, porque hay muchas preguntas de la gente que están llegando. Capaz que algunas aprovechamos la volada, como alguna vez hicimos con el doctor Vázquez, de que estaba Astori en la mesa y Vázquez no lo desaprovechó y ahora tiene a sus colaboradores acá. Algo de esto dijo recién y le preguntan, ¿es posible realmente concretar un pacto educativo y un acuerdo básico en seguridad? Es una pregunta que viene del público. Si hay áreas donde sí o sí se necesitan acuerdos mínimos, dentro de tantas, seguridad y educación son las centrales. Algunas preguntas. ¿Alguien puede, hay alguna parte del sistema político que pueda oponerse o estar en contra de la extensión del tiempo pedagógico? ¿Hay algún sector de la política que pueda, por ejemplo, rechazar la idea de la universalización de la educación inicial de los 3 años en adelante? ¿Alguien puede estar en contra de una coordinación mucho más eficiente con las agencias internacionales en temas de seguridad y narcotráfico? ¿Alguien o algún sector político de nuestro país puede estar en contra de avanzar en tecnología y llegar a las 20.000 cámaras de videovigilancia como nos hemos planteado? El tema es que si vamos a un diálogo o acuerdo de ese tipo, planteándonos ser los padres de la criatura exclusivos, lo más probable es que tengamos un ruido de fondo que nos dificulte. Entonces, como yo digo una y otra vez, quizá a veces abusamos del concepto de las grandes reformas que uno viene, o esa vocación a veces
muy fuerte de refundación o de reencarnación de los grandes procesos, yo creo que en educación, 4 o 5 pinceladas gruesas. Avanzar hacia la Universidad de la Educación para la formación de nuestros docentes. La extensión de la Universidad de la República a todo el interior del país. Son de las cosas que estoy seguro que nos va a encontrar. Y si llevo un paquete de 15 cosas, y si me planteo que son las 15 o nada, por supuesto que ahí voy a rebotar, y con razón. Cuando alguien va a un diálogo en temas como estos, tenemos que concentrarnos en cuáles son los 2 o 3 puntos fundamentales, porque además creo que la mejor respuesta a estas preguntas la tiene la propia gente de a pie, el común y corriente, que nos plantea una y otra vez cómo es posible, me lo dijo un amigo hace un tiempo, cómo es posible que en 3 o 4 puntos centrales como infancia, como la educación, como la seguridad, no nos podamos poner de acuerdo, no lo entienden y tienen razón. 2 pequeñas repreguntas con respecto a esto primero que preguntaban. Quiero decir que hay 48 propuestas que gran parte de los que están aquí o los que van a ver esto ya las conocen. O sea que pido disculpas porque algunas cosas pueden ser obvias, pero es respetar lo que manda la gente. Sí, pueden ser obvias para ustedes. Con respecto a la educación, el Frente Amplio, en caso de ser gobierno, volvería a los consejos en la ANEP integrados por docentes. Esa es la primera repregunta, después una segunda y después sumamos a Laura. A mí no se me ocurriría analizar los temas de seguridad y resolver temas de seguridad sin tener a la policía por dentro, no solo dando una opinión, sino también dirigiendo desde el punto de vista técnico el rumbo de los temas de seguridad. De la misma forma, considero, además como docente, formado y egresado, que es impensable diseñar una política educativa a espaldas de los docentes. El formato, el título de esos organismos que sí o sí tienen que marcar el derrotero de la educación en nuestro país, se verá en su momento. Pero arrancar un proceso de ese tipo, de pique, de arranque, sabiendo que, y no estoy hablando solo del trabajador organizado, estoy hablando incluso de instrumentos que el país creó, como son las asambleas técnicos docentes, donde los docentes todos están obligados a opinar. La opinión de las asambleas técnicos docentes creo que evidencian un divorcio entre lo que son las estrategias y la ejecución. No hay forma, no conozco otra forma de conducción de una política determinada en cualquier área si uno no tiene a los actores centrales, por lo menos, sentados en una mesa analizando juntos el futuro. Por supuesto, la política hace lo suyo. Por supuesto, el gobierno tiene que marcar la estrategia o cuáles son sus políticas educativas, pero siempre de la mano y acompañando o haciéndose acompañar por aquellos que son los protagonistas centrales en una estrategia educativa. No me lo va a contestar, pero ¿tiene el nombre de un eventual futuro ministro del Interior? No lo tengo, no es que no lo quiera contestar, no lo tengo. De verdad, no. Buenas tardes, saludo para todos. Vamos con una pregunta que también, en este caso, viene del público y tiene que ver, ya que estamos hablando con los acuerdos y también a las reformas y entra la seguridad social. En caso de no salir el plebiscito, ¿cuáles son los puntos en ese gran acuerdo de diálogo nacional en los que avanzarían a diferencia de lo que fue aprobado o lo que sale con el actual gobierno? ¿Que fue aprobado con qué? Perdón. Lo que tenemos ahora como reforma de seguridad social, en un escenario en que el plebiscito no sale, llega Yamandu Orsi al gobierno. ¿Cómo Bien. se encara este diálogo nacional al que aspira el Frente Amplio y cuáles serían los puntos en los que avanzaría para cambiar la reforma que actualmente tenemos? Gabriel, si alguno, digo, a ver, después te dejo, pero a ver, lo primero es, cuando el Frente Amplio en su programa establece la idea de un diálogo social,
en el marco de la seguridad social en su conjunto, no solo donde tenemos el tema pensiones y jubilaciones, sino que es bastante más amplio y, por supuesto, el Sistema Nacional de Cuidados ahí tiene mucho para hacer y para decir. Sin perjuicio de eso, evidentemente, esta reforma que se llevó a cabo en este periodo de gobierno no resolvió los problemas de fondo. Y evidentemente arrastramos a lo largo de nuestra historia dificultades que en un momento u otro nos van a explotar o nos van a reventar. Y bueno, ya los ejemplos de algunas cajas ustedes lo tienen como un desafío casi inmediato. Gabriel o Alejandro o cualquiera. Ale. Hola. Bueno. Estaba atragantado, presidente. Lo agarré mal. Toma un poquito de agua que estaba comiendo el postre. Muy ahí. bien. En octubre, y está colgado en la página web del Frente Amplio, el Plenario Nacional del Frente Amplio aprobó un documento que se llama Bases para el Diálogo Social. En ese documento que está colgado en la página web del Frente Amplio fue cuando, en definitiva, comenzamos a debatir cómo enfrentar una ley que nosotros consideramos que es injusta en varios aspectos, que fue la ley aprobada por el actual gobierno, que modificó, en definitiva, no la seguridad social, sino las pensiones y las jubilaciones, porque lo que tuvimos es una ley de pensiones y jubilaciones. Y nosotros sentimos que, dados los cambios en el mundo del trabajo, dadas nuevas modalidades contractuales y los problemas que acarrea en el Uruguay la necesidad de avanzar en el sistema de cuidados, que hace a la seguridad social, que es mucho más complejo que jubilaciones y pensiones, entendemos que es necesario analizar un marco mucho más amplio con respecto a estos temas. Por ejemplo, las prestaciones en términos de seguridad social y cuidados, pero lo que planteamos es una metodología en donde pueda haber una gran participación de la enorme mayoría de la sociedad, de la academia, de los empresarios, de los sindicatos, de los partidos políticos, a efectos de poder considerar varios de estos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el trabajo del futuro. Voy a poner un solo ejemplo, para no tomar mucho tiempo. Generalmente en el Uruguay, el cuentapropismo fue concebido como un trabajo de baja calidad y por tanto tiene una cotización ficta a la seguridad social, porque cuando pensamos en cuentapropistas pensamos en el plomero, en el albañil. Ahora resulta que cuando vemos, por ejemplo, los servicios globales, que es una de las áreas de exportación bastante innovadoras del Uruguay, nos encontramos con un sinnúmero de profesionales altamente calificados, de altos salarios que también tributan por un ficto, cuando en realidad hay diferencias de ingresos muy grandes. Pensemos en un asesor financiero, pensemos en un abogado para un gran estudio jurídico. Cuando se vaya a jubilar ese profesional, habrá aportado demasiado poco y tendrá una jubilación muy baja. ¿Por qué? Porque quedó en el criterio general de que es un trabajador por cuenta propia y que por tanto tiene, en definitiva, algunas de estas consideraciones que son tributaciones fictas. Para poner un solo ejemplo de lo que puede ser una nueva modalidad de trabajo en el mundo. Pensemos en los miles de choferes de Uber, que es la empresa de transporte que tiene ningún auto. Porque en realidad Uber es la empresa más grande del mundo de transporte, pero no es propietario de ningún auto. Por tanto, ahí hay enormes desafíos y nosotros pensamos que en ese sentido deberíamos profundizar. También pensamos, y termino con esto, que hay algunos aspectos que hacen a la ley aprobada recientemente por el gobierno que entendemos que son bastante negativos. Entre ellos, por ejemplo, habilitar que las AFAP le cobren comisión a las personas cuando no tienen trabajo. Nos parece que eso es injusto, eso está aprobado en la ley, creemos que eso hay que modificarlo. Como también así hay que modificar algunos aspectos que incluyó la ley de jubilaciones del gobierno, como aumentar a 65 años la edad al barrer para todos los oficios y todos los trabajadores. Es natural que hay empleos en los cuales las personas pueden permanecer en el tiempo y es saludable que sigan trabajando, pero hay otros empleos en donde es muy difícil. De hecho, en las reformas que se han hecho en el mundo de seguridad social, que se ha aumentado al barrer la edad jubilatoria, lo que ha generado es que el 50% de los trabajadores no puedan jubilarse porque no pueden completar los requisitos que eso exige. Esos son algunos de los aspectos que deberían estar incluidos en un diálogo social para avanzar en un gran acuerdo que implique
corregir estos errores de la ley que fue aprobada por las actuales mayorías parlamentarias y además pensar una seguridad social del futuro en ese nuevo mundo del trabajo con los desafíos que existen y de alguna manera poder sostener las prestaciones, la calidad de ellas y la universalización de esas prestaciones, que creo que es uno de los reclamos que tiene nuestra sociedad. Eso debe ir atado a una discusión también de los consejos de salarios, por ejemplo, la discusión de productividad o avanzar en unos consejos de salarios que den un salto en cuanto a la negociación colectiva. Bueno, pensando el mundo del empleo también, ¿no? Pensando el mundo del empleo, se lo digo. Sí. Esa es mía la pregunta, ¿no? Ah, bien. Bueno, esa es Porque otra como discusión, viene todo no es de tan seguridad enrabado una social, cosa con la otra. pero yo la comparto plenamente. El mundo entero está discutiendo la reducción de la jornada laboral. El problema es que la reducción de la jornada laboral no puede discutirse suelta, porque si no hay un debate sobre la productividad, tenemos un problema de carácter económico para ver cómo se le da viabilidad a algunos emprendimientos, pero también habría que incorporar con otro componente. Si el mundo del trabajo que viene es un mundo que exigirá una formación permanente de las y de los trabajadores, porque los cambios tecnológicos son tan rápidos y disruptivos, obviamente deberíamos discutir en el marco de las negociaciones colectivas la posibilidad de reducir la reducción de la jornada laboral concomitantemente con la formación de los trabajadores y quizá transformar el INEFOP en un gran espacio de coordinación con la UTU, con la universidad, en donde nosotros recapacitemos trabajadores que van a quedar obsoletos en el corto plazo porque las nuevas tecnologías van a sustituir esos puestos de trabajo. Entonces quizás el debate no es solo la reducción de la jornada laboral, es la reducción de la jornada laboral concomitantemente con la posibilidad de la formación, la capacitación de trabajadores y trabajadoras que les permita acceder a mejores empleos en el futuro. Entonces, de alguna manera, quizás lo que haya que plantearse es que la jornada laboral puedas trabajar 6 horas y puedas destinar 2 horas a estudiar, y en definitiva eso va a redundar en un aumento de la productividad de los trabajadores para su propia empresa, que todos, acá está lleno de empresarios y saben muy bien que lo valioso que es que los recursos humanos que ya están en la empresa se capaciten para ocupar nuevos puestos de trabajo en el marco de los desafíos que tienen las empresas de evolucionar hacia nuevas áreas, porque también tenemos que reconvertir empresas en este mundo tecnológico que se viene, no solo trabajadores, también empresas. Entonces nos parece que ahí es donde debería ubicarse ese debate sobre la jornada laboral para que no suceda que la gente termine trabajando 12 horas después, porque otras experiencias de reducción a secas de jornada laboral ha generado que las personas, por un problema de ingreso, en vez de trabajar 6 horas, trabajen 12. 2 preguntas sobre economía, siempre en la eventualidad de que sea el nuevo presidente de la República. Una tiene que ver con la fijación del precio de los combustibles, que fue votada por el Frente Amplio en la LUC, después se opuso cuando se propuso un referéndum que salió derrotado, si se va a mantener esta fijación o si se va a cambiar el sistema de fijación de los precios de los combustibles. Y lo otro tiene que ver con las compras en efectivo, que hay un consenso de que estaban muy bajas en el gobierno del Frente Amplio en $5.000 y que ahora como pegaron un salto inconmensurable. Esas 2 preguntas, ¿qué pasaría en un eventual gobierno del Frente Amplio? Gabriel. Está bien, está prendido. Bueno, buenas tardes. Agradezco la invitación y es un honor para mí estar con Yamandú, con Carolina y con Pacha aquí representando al Frente Amplio en algún sentido, a un eventual gobierno del Frente Amplio, así que muchas gracias. Son 2 preguntas muy específicas, muy concretas y como comprenderán dependen de un conjunto de circunstancias que uno tiene que evaluar en el marco de una visión más global. Por lo tanto, creo que en un momento como este, en campaña, lo único que puedo decir es consideraciones de tipo general, pero que estas cosas siempre se evalúan a la luz de lo que uno va enfrentando cuando está en el ejercicio de la función. A ver, como lógica general, todo proceso de formación de precios que esté relacionado con el costo de producción y con el costo de poner a disponibilidad de lo que se está vendiendo es una política deseable.
Y cuando eso así no sea, deben ser explícitos los criterios que guían esos cambios. Por lo tanto, yo soy partidario de que los precios de los combustibles reflejen adecuadamente los costos de producción y, en todo caso, si es necesario hacer algo diferente, hacerlo de una manera más explícita o de manera clara, como criterio general. Y la segunda pregunta es, recuérdemela, por las favor. compras en efectivo, que estaban en $5.000 y después pasaron a 50 y ahora están, creo que, por encima de los $100.000. A ver, yo creo que todo el proceso de avance hacia la inclusión económica de las personas en una lógica donde el sistema financiero se integra activamente es bueno desde muchos puntos de vista. Es bueno porque, por un lado, vuelve sujetos de crédito y sujetos de derechos a muchas personas, pero también es bueno porque forma parte del sistema de contralor estratégico del país en relación a muchos aspectos. Por lo tanto, yo creo que el límite hoy es un límite con el que no me siento cómodo, digamos. Ingeniera. Es algo que no está discutido. Sí, solo para complementar el tema de la fijación de precios de combustible, que se hizo referencia a la ley, ¿verdad?, que trabajamos, me tocó ser senadora junto con Pacha y trabajar en la redacción de ese artículo, que sea según paridad de importación en sí mismo no está ni mal ni bien, es un criterio. Lo que sucede que es cómo se calcula la paridad de importación, o sea, estamos comparando el precio a boca del surtidor con el precio de importar el combustible acá o en otro lugar del mundo. Básicamente es eso. Entonces se trata, y eso no, esa comisión que iba a estudiar cómo calcular el PPI, el precio de paridad de importación, finalmente no sucedió. Entonces, en realidad, el precio de paridad de importación puede estar bien, pero tiene que ser calculado razonablemente para que sea un parámetro objetivo de comparación hacia la eficiencia de la empresa pública. Laura. Vamos con preguntas que apuntan a la región y en caso de ser electo presidente, ¿cómo será el vínculo? Con Lula por un lado y con Javier Milei por otro. Y si ve posible una reunión entre los tres. Propiamente dicha, ¿no? Más allá de que se concrete la reunión, si se pueden llegar a acuerdos. No hay otra forma o no hay otro camino para el presidente de la República Oriental del Uruguay que tener la mejor relación con el gobierno argentino y el gobierno brasileño, más teniendo en cuenta que es gente que son gobernantes surgidos de elecciones democráticas. No hay otra forma, y menos para Uruguay, por nuestro, lo que dije hoy. Es necesario, imprescindible, la mejor de las relaciones con nuestros vecinos, también con el Paraguay. No importa el signo, lo dije y lo reitero. El signo político de quien esté al frente en una región también tan volátil y en países donde la orientación cambia tan rápido, no nos olvidemos que el Estado sigue, el pueblo sigue y los gobernantes pasamos. ¿Y ve posible esa reunión y, claro que y sí. esos encuentros, como nombró tanto a Enrique Iglesias cuando dice hay que ir a los puntos en común y no a las diferencias? ¿Las ve posible? ¿Perdón? ¿Lo ve posible entonces este encuentro, Claro. más allá de las diferencias? Más allá del encuentro, la Cancillería tiene que hacer lo suyo. Pero en lo que tiene que ver con relación, porque la pregunta normalmente me la hacen con respecto a cómo va a ser el vínculo del Uruguay con la Argentina, como tiene que ser siempre. Y las veces que ha habido coincidencia filosófica o ideológica, no necesariamente las relaciones son nada más fluidas. Hay ejemplos que muestran claramente que eso es más que relativo. Y también de alguna manera propiciar el acuerdo que pueda llegar a haber entre Lula y Milei. Puede jugar ahí Uruguay. A eso me refería en una vocación histórica del Uruguay de articulación permanente y que tiene que ver hasta con nuestro surgimiento como Estado. Yo creo que es una oportunidad que tiene que ver con nuestro rol en la región. Yo se lo dije al presidente actual, a Luis Lacalle Pou, creo, esto es una opinión mía, creo que él logró más en una hora con Lula que en 4 años con Bolsonaro. Pero eso, digo, fue en una charla acá, en público, como estamos ahora.
¿Usted estuvo en lo del CIMBE hoy de mañana? ¿Perdón? En lo de CIMBE. Sí. Bueno, para los que no saben, el CIMBE, que es el Centro de Investigaciones Económicas, lanzó hoy, o dio un puntapié inicial, podríamos decir, para cambiar el sistema de transporte público de Montevideo en el área metropolitana. Y los viejos como yo dirán, te lo escuché hace 30 años, te lo escuché hace 25, te lo escuché ayer. ¿No? Y sí. Pero bueno, a ver. Esto, 10 segundos, le pido, incluye utilizar vehículos similares a los ómnibus, pero más grandes, de hasta 220 pasajeros, hacer paradas subterráneas, es decir, mejorar el tiempo, mejorar la calidad de vida de la gente de Montevideo y el área metropolitana. ¿Cómo lo vio esto? Bueno, a ver, yo ahí, como es, yo hace años que vengo planteando desde donde nos tocó trabajar con Marco, la necesidad de un nuevo diseño institucional metropolitano para esta y otras áreas. En otros países existe, en Uruguay no. Voy a dar un concepto general y después le pido a Carolina que como protagonista también de nuestro mundo metropolitano pueda complementar, porque incluso ni hablamos después de haber salido de la presentación de hoy. CIMBE presentó una propuesta concreta, o por lo menos bastante más afinada de lo que históricamente hemos asistido, donde incluye modalidad eléctrica, cambio en infraestructura potente, transporte multimodal y la jerarquización de algunos corredores. Para terminar y para darle paso a Carolina después, digo lo siguiente. Pensando en los próximos 5 años o los 10 años próximos del país, creo que tenemos una doble tarea fundamental. En el interior del país, jerarquizar, aprovechar y valorar el agua y el suelo, y en el área metropolitana resolver los problemas estructurales de movilidad que estamos teniendo desde hace tiempo. Carolina, si sos tan amable. Gracias. Creo que el proyecto que se presentó hoy es verdaderamente entusiasmante. En la Intendencia de Montevideo, apenas unos meses de asumir, y en conjunto en una reunión con Yamandú, con el Presidente de la República, le presentamos una prefactibilidad de un proyecto de 2 corredores eléctricos, uno que llevaba Ciudad Vieja, 18 de julio, 8 de octubre, Camino Maldonado, y el otro, Ciudad Vieja, 18 de julio, Avenida Italia, Giannatasio. Planteamos también un esbozo de financiación que no impactara directamente al déficit fiscal. Nunca tuvimos respuesta de eso. Hoy lo que se presenta, desde mi humilde punto de vista, es un proyecto urbano que tomo las ideas que planteó la Facultad de Arquitectura. Me parece un gran acierto que CIMBE haya invitado a la Facultad de Arquitectura a sumarse al proyecto. Y el docente que explicaba de la Facultad de Arquitectura decía: los proyectos, cuando son de escala, tienen que resolver más de un tema a la vez, obviamente. Y este proyecto planteado resuelve más de un tema a la vez, pero fundamentalmente es una transformación profunda, urbana, del área metropolitana, que además tiene elementos secundarios fundamentales como la disminución de los tiempos de viaje, la mejora de la eficiencia, cambios estructurales del sistema de transporte, cambios en la gobernanza, pero sobre todo tiene 2 corredores ecológicos y una nueva concepción de integración de la naturaleza y de la ciudad, que siendo nueva, en realidad parece la más natural, que es que la naturaleza somos todos. Ojalá lo podamos hacer y ojalá encontremos la mejor forma de encontrar los dineros, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Es un cambio cultural que nos plantean, ¿no? Yo pensé que era, no, es cultural, porque vamos a tener que acostumbrarnos a otra forma maravillosa de poderlo concretar. De verdad, es un buen arranque. Profesor Yamandú Orsi, en nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias para todas y todos por acompañarnos, gracias al disertante, a su equipo, y nos encontramos este próximo 22 de octubre con el último almuerzo de trabajo que recibiremos a el doctor Álvaro Delgado, candidato a la presidencia por el Partido Nacional. Que tengan todos muy buenas tardes.